Muy buenos días, estimadas profesionales. Un gusto. Este 30 de agosto de 2020 estamos juntas celebrando nuestro Día de la Enfermera. Un aplauso para cada una de ustedes, un reconocimiento por esa labor y ese desempeño tan humano que siempre nos destaca. Definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero creo y considero que enfermería está siempre un paso más adelante en todas las condiciones que podemos tener. Tenemos el gusto de compartir con ustedes esta mesa redonda en la cual tenemos tres importantes licenciadas destacadas en el ámbito de la salud ocupacional que nos acompañan y tengo el honor de ser hoy la moderadora de esta mesa redonda. Seguridad y salud ocupacional tiene un énfasis en la protección del personal. Es un derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros como trabajadores. Pero ¿cómo es esta situación en este marco en el cual vivimos? En esta situación de emergencia sanitaria, en una situación donde vivimos una pandemia por el COVID-19. Es por ello que estas experiencias y la trayectoria que definitivamente es de cada una de nuestras expositoras, que hoy nos dan el honor de su presencia para poder compartir esas experiencias con cada una de ustedes. Vamos a empezar con la licenciada Raquel Blas Rivarola. Ella es especialista en salud ocupacional del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, E-Salud. Ella nos va a traer riesgos ocupacionales en trabajadores de salud con énfasis al riesgo biológico. Bienvenida, licenciada Raquel Blas. Muchísimas gracias. En primer lugar, un fuerte y cordial abrazo y saludo a todas las colegas que compartimos el corazón turquesa y que estamos en favor de la atención cordial, amable, especializada de cada uno de nuestros pacientes. Empecemos con lo que son riesgos. Recordemos algo, estimadas colegas, el ser trabajador de salud es una actividad de riesgo, por lo tanto tenemos que cuidarnos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Conocer a qué riesgo me estoy enfrentando para adoptar actitudes seguras en el trabajo y evitar sufrir algún accidente o adquirir alguna enfermedad profesional. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de que algún agente o algún peligro que está presente en mi puesto de trabajo pueda causarme daño a mi salud, a mi seguridad e inclusive conducirme a la muerte. Empecemos por los riesgos. El más importante, lo que se presenta con gran frecuencia, riesgo de tipo ergonómico. El trabajo de enfermería que se caracteriza por un trabajo de pie más de 3 horas o un trabajo de pie con desplazamiento, elevación del brazo por encima del hombro o movimientos repetitivos desde actividades tan simples y sencillas como es romper ampollas para la preparación de la medicación, movimientos repetitivos de cuello, hombros, manos, dedos, muñecas, etcétera, puede producir enfermedades hoy reconocidas como enfermedades profesionales, como son las bursitis, hombro doloroso, epicondilitis, dedo en gatillo, las famosas lumbalgias, que es la primera causa de consulta médica según la OMS, etcétera. Definitivamente por sexo, quienes con más frecuencia presentan problemas de salud de tipo ergonómico. Segundo riesgo, a los cuales el día de hoy con esta pandemia nos está conduciendo y que tenemos que pensar cuando termine esa pandemia, qué vamos a hacer con el personal que se ha expuesto a la presencia de pacientes en cantidad y sobre todo el estar enfrentándonos a la muerte de nuestros pacientes, la muerte de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos. El estrés laboral es el segundo problema de salud a nivel mundial y definitivamente el hecho de trabajar o atender personas, exponemos, o el personal se expone inclusive a la violencia por parte de la población o por parte de los pacientes. Todo este enfrentamiento, a pesar de que nos hemos preparado para enfrentarnos a la vida, a la enfermedad y a la muerte, con esta sobredemanda de trabajo, conlleva a problemas de carga de fatiga física, mental, problemas que inclusive se van somatizando, gastrointestinales, cardiovasculares, trastorno del sueño, cefalea, etcétera. Lo bueno que este tipo de riesgo psicosocial se puede
gerenciar, se puede administrar aplicando programas. Y eso es ya obligatorio una vez que termina la pandemia, qué programas para mejorar la salud mental de nuestros trabajadores, de nuestras enfermeras en este caso, que están expuestas a un postraumático, precisamente por la exposición a la enfermedad, a la muerte. Todo esto conlleva definitivamente a un incremento de la tasa de ausentismo o de absentismo laboral. Lo bueno es de que de todo esto, el personal, a pesar del exceso de actividades, mientras tenga las herramientas con que trabajar, definitivamente van a seguir trabajando con creatividad, con iniciativa, siempre con mente positiva. Pero definitivamente ante la falta de herramientas como es el pedido clamoroso por parte del personal, de los equipos de protección personal, esto conlleva a que se incremente la angustia, el temor, el estrés de contagiarse y sobre todo llevar la enfermedad a la familia, porque detrás de cada una de nosotros tenemos una familia. Tercer riesgo químico. Definitivamente, días estamos expuestos a sustancias químicas, muchas de ellas estudiadas y reconocidas que son mutagénicas y carcinógenas. El cáncer ocupacional reconocida como una enfermedad profesional que se presenta por la exposición a sustancias químicas, físicas, biológicas y ambientales. Desde una simple dermatitis de contacto o eczema alérgico por el uso prolongado, por ejemplo, de los guantes de látex, hay personas que son alérgicas, el hecho de estar en contacto con productos químicos, sustancias químicas, medicamentos, anestésicos, sustancias o productos químicos como son los jabones, ahora que tenemos que extremar más las medidas de lavado de manos, el alcohol, detergentes enzimáticos, o en áreas específicas como es la central de esterilización, que están en contacto con formaldehído, óxido de etileno, glutaraldehído, sustancias que han sido estudiadas y que producen cáncer en el personal cuando no tienen las herramientas para poder manejar estas sustancias o no han sido entrenadas para el manejo de las sustancias o no tienen los ambientes laborales seguros y adecuados para poder manejar estas sustancias. Definitivamente, ¿cuántos casos de cáncer tenemos en nuestro personal y que están relacionadas a sustancias químicas presentes en nuestro puesto de trabajo? Muy importante. Riesgo físico, la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes. Tomografía, resonancia magnética con exposición a radiaciones ionizantes y que está estudiado también, producen tipos de cáncer, problemas de piel, problemas de ojos y radiaciones no ionizantes como es la luz ultravioleta, rayos infrarrojos que producen por la exposición prolongada conjuntivitis, queratitis, quemaduras, cáncer de piel, etcétera. Y vamos a lo nuestro, el riesgo inherente al trabajador de salud, riesgo de tipo biológico. Todos los trabajadores que manipulan material punzocortante o están expuestos a sangre o fluidos corporales pueden sufrir un accidente y como consecuencia adquirir enfermedades por patógenos sanguíneos como es hepatitis B, hepatitis C o VIH. Y definitivamente debemos contar en nuestros hospitales con programas para lo que es el reporte, manejo, investigación de los accidentes de trabajo, los accidentes de cualquier tipo y sobre todo los de índole biológico. Tuve hoy día un accidente punzocortante, no significa que hoy voy a tener una hepatitis B, C o VIH. Hay que esperar hasta 6 meses, 180 días para ver si ha habido una cero conversión. Y lamentablemente adquirir una de estas enfermedades no son inmediatas, pero los problemas son irreversibles. Enfermedades por patógenos aéreos. Todo el mundo está enfocándose a COVID. Y mi pregunta es, ¿cuántos casos de tuberculosis se están atendiendo en los hospitales sin que el personal tome las medidas o el cuidado adecuado? Tuberculosis es una amenaza de salud pública. Los trabajadores de salud tienen entre 2 a 50 veces más probabilidades de infectarse o de enfermarse de tuberculosis que la población en general. Y ahora hablemos de esta guerra silenciosa, dolorosa, contagiosa, como es ya desde diciembre, lo veíamos tan lejano
era en China, se propagó a Europa y ya en marzo tenemos COVID en el país y que ha llevado al contagio y a la muerte de enfermeros. Casi 80 enfermeros hasta el momento han fallecido precisamente por esa enfermedad. El riesgo de contagio es muy alto en trabajadores de salud que están en la primera línea de acción y el riesgo de complicaciones, sobre todo en los trabajadores con comorbilidades o por edad. Ya sabemos que por vía de las gotas, lo importante es, aparte de los como son las pruebas rápidas que están tan cuestionadas, tiene que ir muy de la mano con lo que es la clínica. Puede ser prueba negativa, pero si hay sintomatología, ojo, atendámonos. Evitemos la automedicación, busquemos a los especialistas. Y como medidas preventivas, y ya para terminar, lógicamente lavado de manos, los 11 pasos, el uso de alcohol gel, están prohibidas las reuniones de trabajo, de capacitación, son importantes, pero ahora se pueden hacer como estamos haciendo ahora, las capacitaciones virtuales, el uso de las herramientas de protección para que se deben implementar en los hospitales, hablemos específicamente de trabajadores de salud, barreras físicas, el uso de los EPP, no voy a tocar el tema de los EPP porque mi colega, la que continúa, va a profundizar en el tema, pero yo lo que pido, EPPs en cantidad y en calidad adecuados. No es posible que el personal esté pidiendo, rogando para que se le dé un EPP adecuado, que son las herramientas con las cuales se van a proteger. Y la capacitación para el personal en el uso correcto de los EPPs. La importancia de utilizar EPPs no solamente en los hospitales, sino también en la calle para disminuir la probabilidad de contagio. La vacunación contra los que van a evitar la transmisión de COVID, sino sobre todo para personas de riesgo. Y ahora que estamos ya esperando la famosa vacuna, hay 6 países, 6 lugares que están trabajando con la vacuna, ya estamos en la fase 3, se está pidiendo en el país 6.000 voluntarios para aplicar la vacuna y ver si realmente funciona o no. Distanciamiento social, no solamente en casa, en los hospitales, en la calle, el uso de desinfectantes y sobre todo las marcas que van dejando el uso prolongado de los EPPs son simplemente, como digo yo, marcas de guerra. Un saludo muy especial y cariñoso para cada una de las enfermeras que están en los diferentes puntos, sea en el hospital, sea en áreas COVID o no COVID, o también las enfermeras que están en casa por edad o por vulnerabilidad, por enfermedades, por comorbilidades. Cuando somos enfermeras, siempre seremos enfermeras hasta el final. Y mi reconocimiento para aquellos héroes y heroínas que sin capas, sin uniformes, sin escudos, sin espadas mágicas, en este momento han dado su vida en los servicios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Raquel Blas. Definitivamente, la profesión de enfermería es una de las profesiones que está inmersa en muchos riesgos, como lo ha presentado bastante detallada la licenciada, el estrés, que es lo que ahora está predominando, ¿no? Definitivamente, la situación de la salud mental, sobre todo el estar trabajando de la mano prácticamente con la muerte, porque muchos decesos se vienen presentando pues en las unidades críticas, y si bien es cierto, como lo menciona nuestra licenciada Raquel Blas, si una muerte de un ciudadano nos conmueve, más creo en el ámbito de salud es un compañero con el que trabajamos y que ya no esté, ¿no? ¿Cuántos de nuestros compañeros, nuestros colegas están perdiendo la batalla y han fallecido? Pero eso no nos debe desmotivar. Definitivamente lo dijo claramente, pensamientos positivos, pensamientos en los cuales nos tienen que ayudar día a día para poder salir adelante. Consideremos que esta batalla ya la ganamos, esta batalla la hemos ganado y solamente estamos a la espera de poder disfrutar el triunfo que es un esfuerzo de la mano de cada una de ustedes, en donde estén, en la parte asistencial, en la primera línea de batalla, en la parte de gestión, en la parte de docencia, en la parte de investigación, en donde estemos, estimadas colegas, y también lo he dicho, incluso las colegas que están en casa,
también están trabajando, están laborando, quizás por la vigilancia, como lo ha expresado, la vigilancia de nuestra salud, la vigilancia de la salud mental, etcétera. Muchas gracias, licenciada Blas, por estas precisiones que usted ha hecho en este ámbito que, como usted también lo menciona, estamos inmersos día a día, estamos ahí, en la parte de los efectos biológicos, como la TBC. Muchos indicadores a veces todavía ni siquiera se actualizan. Y de todos los riesgos a los cuales estamos a merced, ¿no? Muchas gracias. Ahora le damos el pase a la licenciada Lourdes Zulueta Bejarano. Ella es especialista en salud ocupacional, CEPRIT Lima. Bienvenida, licenciada Lourdes. Ella nos va a traer lo que todos debemos conocer: el uso correcto de los equipos de protección personal, ¿no? Y sobre todo según los niveles de riesgo. Bienvenida, licenciada Lourdes Zulueta Bejarano. Buenos días, muy bien. También hago llegar mi saludo por el Día de la Enfermera. Así es, estamos definitivamente pasando momentos bastante difíciles en nuestro país, pero eso no significa que de todas maneras nosotros debamos de desmotivarnos. Al contrario, deberíamos de mantener de todas maneras todo nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo para seguir trabajando por el bien de nuestra población, de nuestra gente, ¿no? Pero definitivamente tenemos que hacerlo aplicando siempre todos los principios de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El tema en este caso que me han asignado es lo relacionado a lo que es el uso correcto de los equipos de protección personal. Bien, debemos de entender nosotros que el equipo de protección personal pues los dispositivos, la indumentaria, que en este caso brinda pues el empleador a los trabajadores para protegernos de determinados tipos de peligros, ¿no? En este momento nos encontramos pues en el contexto del COVID-19, donde está afectando en este caso a la población de la salud, lo relacionado a lo que es el peligro biológico. Y bueno, también debemos de saber de que los equipos de protección personal constituyen una medida de control complementaria a las medidas de control que en este caso deben tener una acción de tipo colectiva. ¿A qué me refiero cuando menciono esto? Definitivamente, si nosotros estamos frente a un peligro, en este caso el biológico, ¿no? Por la presencia del virus del SARS-CoV-2, no significa de que dándole solamente el equipo de protección personal, ya el trabajador se encuentra protegido contra el peligro. No, de todas maneras tienen que intervenir otro tipo de medidas de control, por ejemplo, los controles de ingeniería, y a esto me estoy refiriendo sobre todo a mejorar la ventilación en el ambiente, ¿no? Entonces, la ventilación, que en este caso debería ser, si no es natural, ¿no? Mejorar las aperturas de aire para que disminuya en este caso la carga viral. También me puedo referir en todo caso a lo que es la presencia de la ventilación ya de tipo mecánico o artificial, ¿no? Donde acá ya intervienen pues en todo el diseño de ingeniería para ayudar, como les digo, a disminuir la carga viral. Eso es lo que correspondería a los controles de ingeniería, pero también tienen que intervenir acá los controles administrativos. Y acá en los controles administrativos tenemos en este caso la capacitación. El trabajador tiene que estar realmente capacitado sobre a qué peligro se está enfrentando, sobre cómo usar correctamente su equipo de protección personal, ¿no? Entonces también dentro de los controles administrativos está aplicar lo que es el distanciamiento social. En este caso el distanciamiento físico, tal vez entre lo que es la cama, una y otra cama, para evitar justamente el contacto tan cercano, porque también esa es una forma de contagio. Entonces, otra de las medidas es tener todos los insumos adecuados para que se pueda realizar un correcto lavado de manos, ¿no? Para poder realizar una correcta desinfección con el alcohol en gel. Entonces, cuando ya nosotros hemos aplicado estas medidas de control de tipo colectivo, se complementa luego el control del peligro biológico con el uso correcto de los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, para lo que es el uso de los equipos de protección personal, definitivamente van a estar relacionados, en este caso, según el tipo de exposición, ¿no? Por ejemplo, va a ser diferente tal vez el equipo de protección personal que utilizaría un trabajador para lo que es el contagio de repente por exposición a aerosoles, o de repente para lo que es el transporte asistido, ¿no? O de repente para lo que es la atención en caso de una visita domiciliaria, ¿no?
pero lo importante de todas maneras es que el profesional de la salud tiene que saber que este equipo de protección personal le constituye como una barrera mecánica entre nuestro cuerpo y el peligro biológico, que en este caso es el virus. Entonces no debe quedar sobre todo la parte expuesta de mis ojos, de mi nariz o de mi boca expuesta. Todo eso tiene que estar realmente cubierto con el equipo de protección personal y a la vez también nuestras manos. Realmente a través de nuestras manos nosotros podemos diseminar el microbio. Entonces también tenemos que tener un uso correcto de los guantes, ¿no? Porque podemos estar, como se dice, cubiertos como si no fuéramos a la NASA, pero si realmente no tenemos cuidado en hacer un uso correcto de los guantes, pues también nosotros a través de ellos podemos ir contaminando diferentes superficies que vamos tocando. Entonces, el equipo de protección personal lo vamos a utilizar según la exposición. Debemos de poner en práctica la higiene de las manos, ya sea con agua y jabón o ya sea con alcohol en gel. Entonces, aquí es importante que, en este caso, el establecimiento de salud tenga pues bien equiparados los ambientes donde se va a realizar esta higiene, esta desinfección de las manos, ¿no? Todos los ambientes. Luego también mantener todos los ambientes, los servicios bien ventilados, y a la vez también se debe disponer de un ambiente adecuado donde se pueda realizar tanto lo que es la colocación como también el retiro de los equipos de protección personal. Como bien lo mencionó la licenciada, muchas veces nosotros no tenemos tal vez el cuidado necesario al momento de retirarnos. Debemos de todas maneras poner en práctica todo lo que es las medidas de bioseguridad al momento de colocarme el EPP, pero sobre todo debo ser mucho más rigurosa, mucho más cuidadosa al momento de retirarnos. ¿Por qué? Porque este equipo de protección personal ya está contaminado. Entonces, al momento de que yo me lo retiro, este equipo de protección personal, si no tomo las medidas extremas, pues allí es donde yo me puedo contaminar, ¿no?, con el mismo equipo de protección personal y podría yo en todo caso contagiar, ¿no? Entonces, las medidas de bioseguridad dentro del aspecto de la seguridad y salud en el trabajo es muy importante poner en práctica. También recomendarles de que lo ideal sería cuando nosotros vamos a colocarnos los equipos de protección personal, lo hagamos bajo la supervisión de alguien, ¿no?, que en este caso podría ser designada alguna persona que pueda observar cómo me lo voy a colocar y cómo me lo voy a retirar, ¿no?, el equipo de protección personal, pero si no hubiera, en todo caso, mi compañero de trabajo que pueda observar que me lo esté colocando de manera correcta y que me lo esté retirando de manera correcta, ¿no? Entonces, disponer de todas maneras de un ambiente tanto para colocarnos como para retirarnos y, por supuesto, pues tener ya preparados los equipos de protección que voy a utilizar, tener también colocados, en este caso, algún recipiente o tacho de basura, en este caso, para cuando vamos a retirarnos el equipo de protección. Como ya se considera un equipo contaminado, pues se tiene que colocar en bolsas rojas, ¿no? Y si de repente estamos utilizando un equipo de protección personal que va a ser o que puede ser reutilizado, como por ejemplo las gafas o las caretas, pues entonces también tener el recipiente adecuado donde se va a colocar para luego ser desinfectado, ¿no? Entonces la persona, en este caso el profesional de la salud, cuando se coloque el equipo de protección, se lo va a colocar sobre su ropa de trabajo, pero también aquí, muy importante, tratar de tener el cabello recogido, ¿no? O sea, el cabello recogido, el cabello amarrado, sin tener o sin usar accesorios, ¿no? De repente como anillos, pulseras, relojes, ¿no? En el caso también de los varones, utilizar o afeitarse, ¿no? Evitar tener el vello facial para que pueda también colocarse de manera correcta el respirador, y también lo relacionado a lo que es el abastecimiento permanente del equipo de protección personal, y esto ya es una responsabilidad pues de la dirección o del establecimiento de salud, que en ningún momento haya desabastecimiento de los equipos de protección personal. Lamentablemente, como nos encontramos en estos tiempos de pandemia, la situación pues para lo que es el abastecimiento y la dotación de los equipos de protección personal se está viendo bastante afectada, y lamentablemente nuestros profesionales de la salud son los que se están viendo perjudicados frente a esta situación, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos que nosotros usar los equipos de protección correctamente, pero la obligación del establecimiento de salud es de proporcionar los equipos de protección que sean necesarios, ¿no?
Bien, luego también mencionarles que los equipos de protección que nosotros vamos a utilizar y que debemos de alguna manera motivarnos y sensibilizar y concientizar del usar correctamente el equipo de protección, vamos a usar en términos generales casi todos los profesionales de la salud, ya sea que hagamos una actividad intrahospitalaria o sea que hagamos una actividad extrahospitalaria, vamos a tener que acostumbrarnos a usar correctamente 5 tipos de equipos de protección personal, ¿no? Vamos a usar nuestro delantal, vamos a usar nuestro respirador, vamos a usar los guantes, vamos a usar los protectores oculares, ¿no? O gafas, vamos a usar el gorro. Entonces, usar estos equipos de protección cuando de repente hasta el año pasado tal vez no lo utilizamos, ¿no? Es toda esa cantidad de equipo de protección personal no es fácil realmente, ¿no? Entonces ya genera muchas veces un equipo de protección personal incomodidad, ¿no? O incluso tener muchas horas el respirador nos puede originar una sensación de fatiga o de agotamiento, pero realmente a pesar de que de repente la situación, o perdón, el ambiente, la climatización, las temperaturas del ambiente no sean adecuadas, debemos de usarlo de manera correcta, debemos de usarlo de manera adecuada cada uno de estos equipos de protección personal, porque tengamos en cuenta que estos nos están ayudando a proteger nuestra salud y nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a colocarnos el equipo de protección personal, es muy importante, como les dije, que seamos de preferencia supervisados para que alguien verifique que me lo esté colocando de manera adecuada, hacer una correcta higiene de manos, en este caso con el alcohol en gel, y colocarme el equipo de protección personal, ¿no? Cuando yo me coloque el equipo de protección personal, lo que voy a colocarme primero debe ser el delantal. Luego me voy a colocar el respirador. Luego me voy a colocar las gafas o el protector ocular. Luego me voy a colocar el gorro y por último me colocaré los guantes, ¿no? Entonces, en esa secuencia, ¿no? Y para retirarme el equipo de protección personal, también me lo voy a retirar bajo la supervisión, ¿no? De alguien para que vea que me lo estoy retirando de manera adecuada, pero acá sí tenemos que tener bastante cuidado para no contaminar nuestra cara, sobre todo porque ustedes saben que el microbio puede ingresar a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que es la higiene de las manos, ¿no? En lo que es el uso correcto, en este caso, del alcohol en gel, aplicando la secuencia, ¿no? O sea, son 8 pasos que debemos de poner en práctica cuando nosotros hagamos la higiene de las manos, ¿no? Con el alcohol en gel, pues eso tengo que hacerlo después de cada retiro de cada EPP. Entonces, tengan en cuenta eso. Me voy retirando cada EPP, tengo que hacer mi higiene de las manos con el alcohol en gel, siguiendo, ¿no? La secuencia, ¿no? De los 8 pasos. Ahora, para retirarme el equipo de protección personal, me voy a retirar primero el delantal y al momento de retirarme el delantal, voy a retirarlo también con los guantes, porque los guantes van a estar colocados sobre en este caso, sobre la piñera del delantal. Entonces me retiro primero el delantal, me retiro los guantes y luego me voy a retirar el gorro, el protector ocular y por último el respirador. Entre el retiro de cada EPP, recuerden, importante, la higiene de las manos, ¿no? En el caso de que estuviera trabajando en ambientes donde se requiera, pues, un ambiente, por ejemplo, muy limpio como sala de operaciones o de UCI, bueno, en esos casos, pues, ya utilizarán también lo que es el protector de calzado, ¿no? Pero realmente, para otro tipo de ambientes, los 5 que les acabo de mencionar, pero lo importante es que estén bien colocados. Ahora, uno de los aspectos importantes para poder protegernos de esta presencia del virus del SARS-CoV-2 es también el uso de los respiradores. Bien, definitivamente ustedes ya saben, en todas las normas ya conocemos que el respirador debe ser de uso exclusivo para los profesionales de la salud, ¿no? Este respirador también es muy importante que esté bien colocado.
el respirador que nosotros utilizamos es un respirador N95, ¿no? ¿Y por qué se llama así? Respirador N significa que es utilizado en ambientes donde no hay presencia de partículas aceitosas, ¿no? Como sucede en los hospitales, no hay presencia de esas partículas. Y 95 porque tiene un 95% de eficiencia de filtrar partículas de hasta 0.3 micras. Bien, este respirador N95 es equivalente también al utilizar un respirador FFP2 o FFP3, que ya tienen una certificación europea, ¿no? En este caso, el respirador N95 tiene certificación por la NIOSH, ¿no? Que es una institución americana, ¿no? Y el respirador FFP2 tiene un 94% de eficiencia de filtrado y el respirador FFP3 tiene un 98% de eficiencia de filtrado. También tenemos los respiradores KN95, ¿no? Que ya son de certificación asiática o china. Bueno, cualquiera de los tres respiradores son equivalentes, entonces cualquiera de los tres, estando bien colocado, le van a proteger al trabajador. Y el estar bien colocado, lo que nos está asegurando es que haya un adecuado sello del equipo de protección con el rostro de la persona, ¿no? Entonces, para eso, pues, el trabajador tiene que usar también el respirador acorde al tamaño de su rostro. Por eso es que también importante, el área de logística debe comprar no solamente una talla, sino debe comprar por tallas, ¿no? Talla small, talla medium, para adaptarse y haya un buen ajuste al rostro de la persona, ¿no? Ahora también, como estamos en tiempos de pandemia, el respirador ya también a través de la normativa, ustedes saben que hay una norma que es la resolución ministerial, la 456, que justamente habla sobre el uso de los equipos de protección personal en los establecimientos de salud, menciona sobre todo en lo que es el uso del respirador que podría ser, que puede ser reutilizado, ¿no? Bueno, acá hay diferentes tipos de versiones, pero en este caso, lo que recomienda sobre todo el proveedor, miren, lo que recomienda el proveedor, en este caso 3M, que es uno de los grandes proveedores, no quiero hacer propaganda, pero de todas maneras es uno de los grandes proveedores de los respiradores, menciona que realmente este equipo de protección personal debería ser proporcionado al trabajador 4 equipos, darle, ¿no? En un solo momento, y estos equipos utilizarlo, un respirador el primer día, otro el segundo día, otro el tercer día, otro al cuarto día y al quinto día utilizaría el respirador que utilizó el primer día. ¿Por qué? Porque se sabe también a través de estudios que el virus puede vivir hasta 72 horas en cualquier tipo de superficie. Entonces, si usa un respirador por día, entonces le estoy dando 4, lo va a usar por 4 días diferentes, pero al quinto día utilizará el del primer día, lo que me garantiza que en esos 3 días que no lo ha utilizado, pues prácticamente ya no está ahí presente el virus SARS-CoV-2 y podría entonces volverlo a utilizar. Entonces, estaríamos reutilizando ese respirador. El día justo de hoy estaba leyendo de un estudio que han hecho en la Universidad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde mencionan que han hecho estudios acerca de una vez que se descontaminan estos respiradores, ¿por cuánto tiempo podrían ser utilizados? Bueno, hay métodos de contaminación con peróxido de hidrógeno que mencionan de que podría ser reutilizado el respirador hasta en 3 oportunidades. Y si es con calor seco o con radiación ultravioleta, mencionan que podría ser reutilizado hasta en 2 oportunidades. Nosotros en nuestro país vemos que incluso están dando para utilizarlo más tiempo, entonces hay que tener bastante cuidado en esto porque de repente el reutilizar muchas veces el respirador podría ponernos en riesgo de contacto con el SARS-CoV-2 o en todo caso también adquirir otro tipo de infecciones por microbios que hayan quedado atrapados en la zona del filtro, ¿no? Como por ejemplo la bacteria que es el estafilococo. Entonces, es muy importante utilizar el respirador de manera adecuada, utilizar también las caretas, ¿no? Ustedes han visto que ahora también hay una normativa que ha salido de que es importante que los trabajadores de salud utilicen las caretas, sobre todo si estamos expuestos a aerosoles, ¿no? O sea, ¿en qué situaciones se generan aerosoles? De repente si se está haciendo procesos de nebulización o de repente si se está haciendo intubaciones endotraqueales o broncoscopías, se generan aerosoles. Entonces, en estos casos, pues, lo adecuado, lo ideal sería que el trabajador, aparte de tener en este caso su respirador o su protector facial, ¿no? Utilice también su
careta, ¿no? Entonces la careta justamente constituye también una barrera mecánica, ¿no? Frente a la presencia de estas partículas en forma de aerosoles, y a la vez también la careta va a proteger y evitar que el trabajador se esté llevando la mano hacia el ojo, hacia la nariz o hacia la boca, ¿no? Entonces constituye ahí una barrera de protección. Bien, ahora, en lo que respecta también a los respiradores, ¿no? Que es muy importante que si se va a reutilizar este equipo de protección personal, en la normativa que les mencioné, la 456, menciona que este respirador podría ser guardado en una cajita de preferencia de cartón, ¿no? Incluso te dan allí las medidas, ¿no? Te lo dan ahí las medidas, y debe de ser guardado con bastante cuidado, porque lo que sí no tenemos que hacer es aplastarlo. Si nosotros lo aplastamos el respirador, de repente porque también lo tengo el respirador aquí en la zona del cuello, como que lo estuviera presionando entre mi cuello y la zona de mi tórax, entonces allí se va a aplastar el filtro, y eso también ya le hace perder digamos, la garantía de que realmente es un equipo de protección respiratoria, ¿no? Entonces, acá tener bastante cuidado para yo poder reutilizar este equipo de protección, y que me puede durar hasta 3 oportunidades de utilizar este equipo de protección. Tengo que asegurar la integridad del equipo. Si de repente en el primer día que utilicé este respirador ya hubo, se contaminó de repente con fluidos, ¿no? Fluidos, sangre o cualquier tipo de fluido corporal, simplemente el respirador ya no me sirve, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo yo podría prolongar o extender más su uso? Podría utilizar sobre mi respirador una mascarilla quirúrgica, o en todo caso utilizar también la careta facial. Eso ayudaría a prolongar más el uso del respirador, que, como les digo, es el equipo de protección respiratoria que mejor protege contra la inhalación de en este caso, del virus del SARS-CoV-2, ¿no? Muy bien. En lo que corresponde también a la dotación, como les mencionaba, es muy importante que la dirección o el establecimiento de salud realice una adecuada dotación, compra estos equipos de protección personal, y también capacite al personal para que se coloque correctamente el equipo de protección personal, y también se retire el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos esta secuencia, tanto para colocarnos como para retirarnos, y sobre todo tener bastante cuidado al momento de retirarnos, haciendo una correcta higiene de manos con el alcohol en gel, entonces de esta manera vamos a garantizar no contaminarnos, ¿no? Y no exponernos, como le digo, al virus del SARS-CoV-2, ¿no? Bien, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o en todo caso lo dejamos luego para el final. Muchas gracias, licenciada Lourdes Zulueta. Sí, exactamente, ya están llegando las preguntas de las colegas, la cual la vamos a dejar al final de la última presentación. No se preocupen, estimadas colegas, todas las consultas que están realizando a través del chat van a ser respondidas por nuestras invitadas, nuestras expositoras, ¿no? Y muchas gracias, licenciada Lourdes, por tantas precisiones que ha hecho, ¿no? Definitivamente, el equipo de protección personal no es suficiente si es que uno no está altamente capacitado, tanto en la colocación y sobre todo en la parte del retiro. Hay que ese énfasis que usted recomienda también, que muchas veces nosotros consideramos que conocemos todo, y a veces los ojos de la otra persona, que en este caso otra colega, puede observar esas pequeñas cosas que estamos quizás haciéndolo no de la manera que se debería hacer. Definitivamente siempre es recomendable, como usted misma lo ha dicho, tener a otra persona que nos observe. No para que nos fiscalice, sino porque somos un engranaje, ¿no? Definitivamente nos apoyamos. Enfermería tiene que apoyarse de la mano, y ahora tenemos que ir de la mano todas las colegas para enfrentar la situación que vivimos. Y definitivamente el énfasis de la capacitación, como lo estamos haciendo ahorita, ese fortalecimiento que todas las colegas tenemos que tener día a día. Definitivamente nos enfrentamos a algo nuevo. Consideramos que ya sabemos algo más de lo que en marzo sabíamos del SARS-CoV-2. A agosto definitivamente conocemos aún más, pero posiblemente mañana sigamos conociendo hasta que
se defina realmente y podamos afrontar como se debe, como ustedes lo han mencionado también con las vacunas, ¿no? Definitivamente, muchas gracias por aquellas precisiones. Y le damos el pase ahora a la magíster Marlene Tasaico. Ella pertenece a la Oficina de Inteligencia Sanitaria del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, E-Salud. Bienvenida, magíster Marlene Tasaico. Bien, mucho gusto y saludos también por el Día de la Enfermera. Es un momento bastante importante. Definitivamente va a marcar la historia de la evolución de la enfermería. El tema que me han mencionado para hoy día, de repente mencionar, valga la redundancia, es el uso racional de equipos de protección personal, sobre EPP. A ver, veamos. Actualmente nosotros estamos pasando por una pandemia que es una situación que generalmente no lo vamos a ver pues de aquí a muchos años posteriormente. Entonces ya desde el momento en el cual nosotros estamos frente a este tipo de situación, se nos plantea retos y situaciones en las cuales no estábamos preparados para poder enfrentarlo. Uno de los puntos que es sumamente importante para hacer frente al COVID-19 es el conocimiento sobre las medidas de bioseguridad. Y dentro de las medidas de bioseguridad, nosotros encontramos el uso de EPP. Definitivamente que no es lo único para contrarrestar y hacer frente a la enfermedad, sino también nosotros debemos saber que el usarlo correctamente me indica la probabilidad de yo continuar protegiendo a otros pacientes o de yo protegerme y evitar de repente infecciones cruzadas. La Organización Mundial de la Salud, el 6 de abril del 2020, emite orientaciones básicas en la cual indican cómo hacer frente a una situación de escasez. Porque definitivamente tanto uso, tantos pacientes y tanto personal podría en algún momento quedar desabastecido. Y esto es una situación que nosotros debemos tener en cuenta. Como personal de salud y como los que ofrecemos una atención, digamos, especializada a los pacientes que están hospitalizados y a los que vienen y a los que están en cualquier lugar o los que acuden por una atención de salud. El hacer el uso racional implica ser responsable en relación a cómo nosotros nos estamos, a la actitud que tenemos frente a esta situación. Recordar que nosotros, si bien es cierto, somos personal de salud, pero en algún momento podemos ser pacientes y que dentro del grupo de pacientes podemos tener familiares y eso es el caso que se ha dado. Entonces, este hecho, el estar frente a una situación y el tener las recomendaciones que dice la Organización Mundial de Salud, en donde se debe utilizar de forma racional los equipos de protección personal, ¿no? Tanto en los centros sanitarios, incluso hasta en los domicilios. Es decir, que nosotros debemos tener en cuenta los puntos que son sumamente importantes para evitar un desabastecimiento. La situación en la cual nosotros nos encontramos, como les mencioné, es una situación diferente a la que estamos acostumbrados. Si bien es cierto, ya nosotros estamos optando y ya no estamos posicionando en lo que es las medidas de prevención, pero hay que tener en cuenta que los equipos de protección personal tienen un objetivo muy claro, que es brindar una atención segura al paciente y es también tener una atención segura para quien provee la atención. Tener en cuenta que la supervivencia del virus pueden ser de horas, pueden ser de incluso más de 72 horas, se ha demostrado en estudios en la cual puede estar en el plástico y en el acero inoxidable incluso, ¿no? 72 horas, 4 horas en el cobre, por ejemplo, que está demostrado, e incluso 24 horas de repente en cartón, ¿no? Ahora, la diseminación del virus es muy rápida. Actualmente nosotros nos estamos enfrentando a un virus que, valga la redundancia, es muy contagioso. Entonces, el nivel de contagiosidad que tiene el virus no es la misma en la cual se inició. Entonces, las cepas que tenemos actualmente indican el reto de saber cuidarse y cuidarse bien. Entonces,
Si bien es cierto, los equipos de protección personal son sumamente importantes, pero también vamos a decir que es importante lavarse las manos, que es importante la desinfección de superficies, que es importante igualmente el distanciamiento social. Entonces, el uso de los EPP, como los guantes, la mascarilla, el respirador, el mandilón, los mamelucos que se utilizan en algunos establecimientos de salud, tienen una connotación muy importante en relación a este uso correcto y racional. Recordar que nosotros debemos utilizar los equipos de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo que ya lo han mencionado las ponentes anteriores, saber cuándo utilizar, no precisamente en la situación del COVID, sino en cualquier situación donde las vías de transmisión sean muy conocidas y esto parte de aquí, el conocimiento del personal cuándo utilizar equipos de protección personal de manera correcta. Saber, por ejemplo, en aislamiento respiratorio, aislamiento de contacto, qué es lo que yo debo utilizar. El desconocimiento del personal y la inseguridad y el temor es lo que conlleva a la utilización de manera incorrecta estos equipos de protección personal que pueden generar un desabastecimiento muy importante en los servicios de salud. Si bien es cierto, nosotros nos encontramos frente a una pandemia, pero el personal que debe utilizar todos los EPP es aquel que se encuentra atendiendo un paciente COVID o un paciente sospechoso confirmado. El personal o las personas que están en la comunidad, por ejemplo, pueden utilizar muy bien una mascarilla quirúrgica, pero el personal que enfrenta las áreas de hospitalización y las áreas de cuidado intensivo es el personal que debe utilizar todos los elementos de protección personal, incluidos respiradores, incluidos caretas faciales e incluso actualmente se está utilizando los mamelucos, que si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud nunca lo indicó, pero es un equipo de protección personal que se utilizó en el momento que se enfrentó a la epidemia del ébola. Y es por ello de que las medidas están tan enlazadas a esta epidemia que fue hace algunos años y en donde el uso de mamelucos, el uso de escafandras, por ejemplo, ha quedado muy marcado en el personal que enfrentó esta epidemia y que ahora se está reforzando esas medidas de protección personal con los pacientes COVID positivos. Tengamos en cuenta que el uso correcto de equipo de protección personal me va a garantizar la seguridad de seguir atendiendo pacientes. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que definitivamente nosotros debemos tener en cuenta que no solamente yo debo solicitar o pedir los equipos de protección personal al hospital o a los servicios donde yo estoy atendiendo pacientes, sino también cómo lo estoy utilizando. ¿Me estoy lavando correctamente las manos, por ejemplo? Entonces, saber que lavarse las manos es una de las medidas muy importantes del gold estándar, incluso en relación a la prevención de infecciones que están asociadas a la atención de salud. Saber que los pacientes requieren de cierto manejo en relación al acercamiento o el distanciamiento entre los profesionales de la salud. Incluso entre profesionales hay que optar por un distanciamiento que me deba permitir también seguridad. Es necesario tener en cuenta que debemos utilizar correctamente estos equipos de protección personal y debemos minimizar la necesidad del equipo de protección personal. Por ejemplo, el uso de botas en lugares donde no son necesarias, en el caso de situaciones donde somos pacientes COVID o no hay pacientes COVID, o utilizarlo correctamente de acuerdo al nivel de riesgo. Debemos tener y optimizar la disponibilidad de equipos de protección personal, que es una de las obligaciones y funciones de los establecimientos de salud, el proporcionar equipos de protección personal a los trabajadores. Y aquí es muy importante en relación a los lineamientos que están dictados por el gobierno, el distanciamiento, incluso cuando nosotros vamos a recoger los EPP. El distanciamiento cuando nosotros estamos ingresando al establecimiento de salud, al centro laboral. El distanciamiento incluso cuando nosotros estamos saliendo
Entonces, eso va de la mano también con utilizar un buen equipo de protección personal. Es importante que el suministro o la cadena de suministro de los equipos de protección personal estén asegurados. Es prioridad, es importante que tengamos abastecidos. Esto nos va a permitir y nos va a garantizar una mejor atención más segura en el personal de salud. Existen niveles de riesgo que también ya lo he mencionado, cómo utilizar los equipos de protección personal, pero también hay controles administrativos como infraestructura, también la proporción adecuada de personal de salud que va a atender pacientes. No estamos actualmente en una situación donde debemos llevar personas o profesionales extra para ver casos. Ustedes saben que se han restringido incluso hasta las visitas a los familiares y esto tiene un sentido. Uno es el sentido de la protección, de evitar la contaminación, la infección cruzada, y el otro también es hacer uso racional de EPP. Se debe también tener en cuenta que las medidas conllevan también a disponer espacios que permitan mantener una distancia entre los profesionales y los pacientes, garantizar la disponibilidad suficiente de habitaciones de aislamiento, incluso con una buena ventilación. Eso es importante. Tener en cuenta que los profesionales de la salud son profesionales de primera línea y es fundamental proporcionarle estos equipos de protección personal a los que están haciendo justamente o están enfrentando la enfermedad. Si bien es cierto, nosotros nos encontramos en situaciones muy difíciles, pero es importante que los casos sospechosos o los casos COVID deban ser ubicados en lugares estratégicos o en lugares donde se atiendan pacientes positivos. Ahora los hospitales incluso han realizado una atención priorizada en donde no se podría mezclar, y disculpen la expresión, o no podrían estar juntos pacientes sospechosos a COVID y pacientes que vienen por otra etiología. Y esto es una de las recomendaciones también que dicta la Organización Mundial de la Salud en relación a cómo optimizar los equipos de protección personal. Cabe rescatar también que en los centros del primer nivel de atención deben utilizar equipos de protección personal para pacientes generalmente ambulatorios, porque los pacientes que son pacientes crónicos, pacientes que son positivos y de repente en que están con una situación de gravedad son atendidos en hospitales de mayor complejidad. Sin embargo, es importante mencionar también adicionar barreras físicas para reducir la exposición al virus, pantallas de vidrio, por ejemplo, de plástico, incluso en el hospital cuando brindamos atención por consultas a los pacientes. Y esto también tiene que ver con la recomendación de optimizar los equipos de protección personal. Es importante que los trabajadores tengan en cuenta cómo están utilizando los equipos de protección personal. Y aquí hay algo muy importante y aquí es sumamente necesario mencionar lo que la colega anterior mencionaba, que cómo lo están utilizando, cómo lo están llevando estos equipos de protección personal. Entonces, aquí yo mencionaría lo siguiente. ¿Cómo lo estamos llevando cuando vamos a tomar los alimentos dentro de las áreas del comedor, por ejemplo? Están llevando el respirador que están utilizando con pacientes, están llevando una mascarilla quirúrgica, ¿cómo están colocando la mascarilla quirúrgica? ¿Cuál es el protocolo que tienen al ingreso de estas áreas comunes donde el personal tiene que retirarse la mascarilla? Es importante tener en cuenta que debemos utilizarlo correctamente. Incluso se han presentado en algunos hospitales pequeños brotes de trabajadores infectados. Entonces hay que preguntarnos cómo están utilizando estos EPP, hay acercamiento en el cambio del retiro o al ingreso del turno. Entonces muchas veces se baja la intensidad del sentirme seguro, porque a veces estamos con compañeros que según nosotros pensamos que no son portadores y sin embargo podemos bajar la seguridad. Ahora, es necesario tener en cuenta
que el uso de protección personal, en el caso de los trabajadores que están atendiendo pacientes COVID positivos, según la norma actual del Ministerio de Salud, es utilice el respirador de alta eficiencia, el N95, o el KN o sus alternativos, pero es importante tener en cuenta también que los hospitales deben hacer estimaciones de las necesidades de equipo de protección personal. Eso nos asegura también la disponibilidad y optimizar estos equipos de protección personal. Se debe supervisar no solamente la distribución, sino también cómo lo están utilizando, cómo se están retirando los equipos de protección personal. En algunos casos, el personal se retira los equipos de protección personal y lo elimina en contenedores. Si bien es cierto, deben ser acondicionados con bolsa roja, pero lo están haciendo de manera correcta. Esto implica también un aseguramiento, porque muy bien es cierto, nosotros vamos a ver que hay un área limpia, un área contaminada, limpia, para que el personal se coloque todos los EPP, y cuando ya atendió a los pacientes o está retirándose del ambiente, un área donde se retira los EPP. Entonces, veamos, y eso amerita una supervisión del uso correcto. No es solamente utilizar los EPP, sino hay que saber utilizarlo y en el tiempo correcto. Las mascarillas quirúrgicas, si bien es cierto, frente a situaciones que podrían ocasionar un desabastecimiento, que sería una situación muy grave para el sector salud, existen métodos aprobados que pueden utilizarse para de repente darle una mayor vida o prolongar el tiempo de vida a los respiradores sobre todo. Pero hay métodos que pueden dañar las mascarillas o los respiradores y pueden provocar toxicidad o pérdida de eficacia filtrante, por ejemplo, ¿no? No se podría lavar o esterilizar a vapor de agua, por ejemplo, utilizando temperaturas de 134 grados centígrados. Tampoco se podría hacer una desinfección con lejía y hipoclorito. En algunos casos preguntaban, ¿se podría colocar los respiradores en un horno microondas? Incluso consultaban si es por la función que tiene la radiación. Podríamos decir quizás, pero no está indicado, no está aprobado por la deformación que podría garantizar, o sea, no se garantiza una distribución uniforme del vapor y el riesgo de la banda nasal podría entrar en combustión, por ejemplo, ¿no? Entonces la irradiación de rayos gamma no ha sido evaluado para mascarillas autofiltrantes o mascarillas quirúrgicas. Algunos estudios han mostrado resultados favorables en relación al vapor de peróxido de hidrógeno y para el óxido de etileno, ¿no? Aunque algunos podríamos nosotros asegurar mediante la evaluación de la efectividad y de la formación de los respiradores. Existe la posibilidad de utilizar, por ejemplo, la radiación ultravioleta, es una alternativa y se han realizado estudios con peróxido de hidrógeno vaporizado, con peróxido en relación a las mascarillas de alta eficiencia, también estudios en los cuales han demostrado una posibilidad en la utilización de plasma gaseosos en peróxido de hidrógeno, el óxido de etileno, la irradiación ultravioleta. Incluso la normativa actual del Ministerio de Salud menciona que ante la posibilidad de quedar desabastecidos, existe la posibilidad de la descontaminación y se pueden utilizar métodos como los que ya se ha mencionado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que cumplir no solamente con las normas que dicta el gobierno, sino que el criterio del profesional indica pues que debemos utilizar de manera correcta y eficaz estos equipos de protección personal. En el momento y en el lugar precisos deben ser utilizados. El uso del respirador, como muy bien lo mencionaron, se podría reutilizar, se podría utilizar de repente si nosotros colocamos y lo tenemos en buenas condiciones, en una bolsa de papel, incluso en una caja de cartón,
pero con un uso muy correcto y asegurando la forma del respirador y la condición en la cual estaríamos utilizando, o sea, para poder asegurar que no se rompan los filtros que nos aseguran justamente la seguridad y evitan las infecciones cruzadas. Hay que tener en cuenta que nuestra función es muy importante, pero también es muy importante que nosotros utilicemos los equipos de protección personal de manera correcta para evitar el desabastecimiento que podría agravar más la situación en estos tiempos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Magíster Marleneta Saico, por esas precisiones y esos alcances, sobre todo para la racionalización de los equipos de protección que en este momento, y lo hemos vivido quizás al inicio, ¿no? Cuando había ese déficit de los EPP, y lastimosamente había pues con justa razón todos aquellos reclamos por parte de salud, definitivamente. Ha vuelto usted a indicar y ha marcado muy bien el énfasis del lavado de manos. Eso por años se sabe que eso baja el índice de las infecciones cruzadas, el índice de la permanencia quizás de los pacientes, ¿no? Cuando se sobreagrega quizás una infección. Definitivamente cada una de las pautas y sobre todo lo nuevo que usted también ha mencionado en la forma como debemos utilizar también todos los equipos y la posibilidad de mantenerlos quizás para una reutilización posterior. Muy bien, estimadas colegas, llegó la ronda de preguntas y hay varias consultas. Vamos a empezar por la primera. Para esto, estimadas ponentes, sirvan con una manito, indicarme quién va a ser la que pueda responder aquellas preguntas que tenemos en este momento. María Ortiz nos pregunta, dice, vemos a diario la calidad de las mascarillas N95 que compra Minsa Senares con muchos problemas. Significa de que Senares, que es ahora el que está haciendo la captación de los EPP, habla sobre la mascarilla N95. Me parece que más problemas ha traído la mascarilla KN95, que ha sido quizás polemizada por muchas instituciones, indicando sobre que no tenía quizás las capas respectivas, la protección o la seguridad de la protección. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario de este problema. Muy bien, licenciada. A ver. Ok, definitivamente ante la sobredemanda y el desabastecimiento de los equipos de protección, ha ingresado al país una serie de, en este caso, respiradores. Pero qué importante es el conocer cuáles son los verdaderos, porque ha ingresado una gran cantidad de respiradores que son falsos. Por eso qué importante es que conozcamos y que recurramos a los expertos para la adquisición de estos equipos, como lo dije en mi exposición, en cantidad y calidad adecuados para el personal que está enfrentándose día a día. Es todo un tema el prepararnos para saber identificar, sobre todo identificar cuáles son realmente equipos reales que den toda la garantía de la seguridad y protección de los trabajadores y cuáles son los equipos que han ingresado por sus costos. Y es más, hay equipos que han sido falsificados en el país. Los peruanos somos muy ingeniosos. Han ingresado o se están confeccionando equipos completamente inadecuados que no brinden la garantía. Entonces, quizás en otra oportunidad podamos conversar sobre el tema. Debemos conocer el lote, la fabricación. Hay marcas y marcas, pero ante el desabastecimiento y ante lo que tenemos en este momento, conocer también cuál es el filtro que requerimos, a qué me estoy exponiendo, a factores físicos, a factores químicos, a factores biológicos, para saber cuál es el equipo correcto. Lo que sí no me parece justo que sea el personal que se tenga que agenciar con sus propios recursos, con su propio peculio, los equipos que en este momento han sido sobrevalorados. Una caja de respiradores, de 20 respiradores, costaban antes de la pandemia entre 40 a 60 soles.
He visto con suma preocupación hasta 1.600 soles una caja de 20 respiradores, de la marca conocida que sabemos por el uso, por la experiencia de muy buena calidad. Es decir, esta pandemia lo que ha hecho es crear o incrementarse eh, la corrupción, el desabastecimiento, el robo, y hay que decirlo así con sus letras, el robo que hay en este momento. Hay personas que están haciendo dinero ante la necesidad y el clamor, en este caso del personal de salud, para poder tener un buen equipo de protección personal que le brinde garantía, seguridad y protección. Muy bien, muchas gracias. La licenciada Zulueta, por favor, para que nos pueda responder. Voy a prender el micro, ya. Ok. Sí, al respecto, justamente para poder nosotros hacer la compra es muy importante que el área de logística de un establecimiento de salud conozca o esté capacitado también en lo referente a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, porque este personal, si no conoce lo referente a lo que es los peligros físicos, químicos, biológicos y el uso de equipo de protección personal adecuado para este tipo de peligro, pues lo que va a hacer simplemente es comprar lo que considera más barato y no necesariamente el equipo de protección personal idóneo para ese peligro. Entonces, aquí muy importante, todo el área de logística de un establecimiento de salud tiene que ser capacitada en seguridad y salud en el trabajo. Es más, debería hasta involucrarse en formar parte de ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y otra cosa también importante, cuando se compre, se tiene que comprar pues de aquellos, bueno, en este caso, ¿cómo se le llama? Proveedores, ¿no? Que sean, digamos, o que vendan un producto que realmente sea pues de calidad, ¿no? Entonces, la institución, por ejemplo, en el caso de salud, trabaja con instituciones que tienen ya muchos años de experiencia en lo que es la venta de equipos de protección personal, y justamente este tipo de proveedores pues nos garantizan que nos va a vender un producto certificado, porque para poder adquirir un equipo de protección personal tiene que estar certificado, ya sea, como les dije, por la NIOSH, que es el caso de los N95, ya sea por la Comunidad Europea, que es el caso de los FFP2 o FP3, en este caso de los equipos que vienen de Europa, o en este caso también ya sea certificados pues por las entidades, ya sea China o coreanas, que son los que venden los respiradores KN95. Bueno, estos respiradores han entrado por la escasez, ¿no? o la falta de equipos de protección ante la pandemia, porque realmente los más utilizados eran, como les digo, los N95 y los FFP2 o FFP3, ¿no? Ahora, otra cosa que también quería recalcarles es que también hemos venido usando ante la escasez de esta pandemia respiradores que son de uso de tipo industrial, ¿no? O sea, los respiradores elastoméricos que se les llaman, pero hay que tener bastante cuidado con ese tipo de respiradores. Podríamos utilizarlo, pero siempre estar seguros de que estos respiradores no tengan válvulas de exhalación, porque realmente así lo menciona también la norma, la resolución ministerial 456, los respiradores no deben tener válvulas de exhalación porque esto podría generar un potencial riesgo de contagio o de contaminación del ambiente, ¿no? Esto era lo que quería recalcar. Perfecto. Magíster Marlene. Magíster Marlene. Sí, bien. Quiero mencionar algo al respecto, que si bien es cierto, las entidades que justamente hacen la adquisición de estos productos tienen que tener conocimiento y también tienen que participar el personal que está en el campo, el personal que está en el área. Entonces es importante también esto y también es necesario que cuando nosotros tengamos estos equipos de protección personal, si que hablamos de los respiradores, se tenga que evaluar la capacidad de sellado. Muchos de estos respiradores no están o sea, no corresponde a la talla del personal. Entonces se crea un poco la confusión, un poco la falsedad en la seguridad del personal, pero también el personal tiene que decirlo, el personal tiene que mencionarlo. Entonces, si existen estos tipos de situaciones en las cuales el respirador o es muy grande o no se acopla a la forma de la cara, entonces existe, por ejemplo, en el salud nosotros tenemos formatos en la cual se hace la observación del producto.
para que puedan de repente ser cambiados. Entonces eso es importante que el personal conozca que si de repente no está sintiéndose protegido con ese respirador, porque es fácilmente evidenciarse cuando no tienen un buen sellado, por ejemplo. Entonces eso no me va a garantizar una buena protección al personal. Efectivamente hubo una situación en donde los respiradores, no voy a decir el nombre, no se ajustaban a las condiciones adecuadas y correctas para proteger al personal. Entonces, es importante que justamente estas funciones logísticas tienen que recaer en personas que estén básicamente capacitadas. Si de repente es necesario evaluar las condiciones de los proveedores, hay que hacerlo. Entonces esto es necesario porque estamos nosotros tratando con vidas de trabajadores y también, por ende, también vida de los propios pacientes, ¿no? Muy bien, Magíster. Muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta de Margaret Barreda, donde nos pregunta, un paciente que tiene la prueba rápida IgG positiva, ¿puede estar en una sala común o en un ambiente COVID? ¿No? ¿Qué tan posible puede ser, conveniente o no? ¿Cómo se trata a un paciente con con la prueba rápida IgG G positiva? No la M, sino la G positiva. A ver, Magíster Marlene. Bien. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Las pruebas rápidas son pruebas muy sensibles, pero no nos aseguran un resultado muy fidedigno, por ello es que están siendo observadas. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con los IgM positivos, que indica pues la fase de replicación, cuando nosotros estamos con IgG, esto indicaría o indica pacientes en la última etapa de la enfermedad, o también es una memoria, ¿no? Una memoria inmunológica. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la clínica tiene que estar asociada también con los resultados, en estos casos laboratoriales. Si un paciente tiene IgM de repente a 2 meses, 3 meses, porque puede pasar, esto no significa que está contagiando, sino hay que ver la clínica porque puede permanecer, puede durar el IgG todavía. Entonces, hay que entonces tener en cuenta dos cosas: el resultado de la prueba y la clínica del paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con IgG positivo después de los 14 días de la pasada la enfermedad, muy bien podrían ya estar en un ambiente común incluso, pero hay que considerar la clínica del paciente, eso es muy importante. Muy bien. Muchas licenciadas han pasado, sobre todo las más jóvenes, han pasado asintomáticos y las pruebas rápidas les ha salido IgG, ¿no? Aparentemente esto, ¿cuántos meses puede salir un IgG positivo? A ver, no sé, la licenciada Blas. Sí, según los estudios, recuerden que esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad joven. En el mundo apenas tiene 8 meses, en el Perú apenas tiene 5 meses. Y reitero, y estoy de acuerdo con la colega Marlene, efectivamente va de acuerdo las pruebas rápidas junto con la clínica. Es muy importante. Las pruebas rápidas, hoy tan cuestionadas, no necesariamente van a indicar fehacientemente un diagnóstico, sea las pruebas rápidas, que son las pruebas serológicas, cuali o cuantitativas. Tiene que ir muy de la mano con lo que es la clínica de los trabajadores, en este caso de las enfermeras. Puede salir positivo inclusive hasta 50, 60 días, puede salir positivo, y esto no es indicativo de que están en fase de contagio. Ya los últimos estudios que están realizando a nivel internacional, pasados los 14 días de cuarentena y superada la sintomatología, ya no hay capacidad de contagio.
Así que la persona puede ser dada de alta epidemiológica siempre y cuando no haya sintomatología ni tampoco haya secuelas. En el caso de una infección severa que ha requerido hospitalización, intubación. Por lo tanto, si no ha sido así y la mayoría tiene una infección leve, puede estar en condiciones después de 14 días de ser dado de alta epidemiológica y reincorporarse al trabajo. Recordemos este porcentaje, 80, 15, 5. De todos los infectados, el 80% van a ser una infección leve. El 15% infección moderada, que inclusive requiera posiblemente hospitalización o de apoyo con oxígeno, más nada. Y el 5% sí van a ser cuadros críticos que van a llegar inclusive a intubación y requerir de una sala o de una cama UCI. Entonces, mientras tanto, sigámonos cuidando. ¿De qué depende? Del sistema inmunológico. Y esto me trae un poco a la reflexión. Debemos empezar a implementar estilos de vida saludable en nuestro personal. Ustedes ven que uno de los factores de riesgo es la obesidad. Y valgan verdades, tenemos enfermeras y personal de salud extremadamente con sobrepeso o con obesidad. Entonces, estamos aprendiendo con esta enfermedad y nos va a dejar enseñanza. Implementar programas de estilo de vida saludable, programas de apoyo de salud mental para los trabajadores una vez que se levante la pandemia. Todo. Muchas gracias, licenciada. Tenemos dos preguntas de la licenciada María Ortiz que nos dice, a pesar de los usos de los EPPs, vemos que la gente se contagia. ¿A qué se debe? Y la segunda también nos hace referencia y dice, disculpen, ¿sabrán cuánto es la indemnización por muerte del personal de salud por COVID? Licenciada Zulueta o magíster. Bueno, en relación a lo que es por qué se contagian, bueno, ya les mencioné de que el uso del equipo de protección personal no constituye la única medida de prevención contra el COVID. Son realmente varias medidas que tenemos que poner en práctica, ¿no? Ya les dije, el equipo de protección personal es una medida que complementa las otras medidas que tienen ya un carácter colectivo. Entonces, interviene también, como les dije, lo que era la parte de los controles de ingeniería, y acá tenía que ver la ventilación, ¿no? Si el ambiente es un ambiente hacinado, hay, digamos, aglomeración de personas, mucho hacinamiento de repente porque hay muchos pacientes en el ambiente, eso va a generar una mayor carga de la concentración, en este caso del virus, en el ambiente. Ahora, también en lo que corresponde a Licenciada Zulueta, me parece que tiene problemas con el internet, no se le está escuchando claramente. Pero se está colocando de la técnica correcta para de las manos, ¿no? Porque a veces también Licenciada Zulueta, ¿me permite, mientras que vamos corrigiendo su audio, Magíster Marlene, por favor? A ver, ahora, ¿aló? ¿Me escuchan? Ahora sí la escuchamos mejor. Perfecto. ¿Me están escuchando? Sí, ya la escuchamos. ¿Me escuchan allí? ¿Me escuchan? Ah, ok. Sí, le estaba mencionando que no solamente consiste en utilizar el equipo de protección personal, esa va a ser la única medida para prevenir que el trabajador se contagie. Son medidas que tenemos que poner en práctica. Si nosotros aplicamos lo que la ley de seguridad menciona, para lo que es el control de los peligros, habla de una jerarquía. La jerarquía empieza desde lo que es los controles de ingeniería, lo que son los controles administrativos, aplica lo que son los procedimientos de trabajo seguro, aplica lo que es la sustitución de repente de métodos o formas de trabajo que son más peligrosas por otras menos peligrosas, y luego en la última medida de prevención y control está el uso de los equipos de protección personal. Entonces, esto complementa las otras medidas y todas en su conjunto nos van a ayudar a proteger del COVID. Solamente dándole no es suficiente, porque hay que enseñarles también
al trabajador a cómo colocar, hay que también capacitarlo cómo debe ser su mantenimiento de este equipo de protección, sobre todo en el caso de los respiradores que van a tener que ser reutilizados, ¿no? Por las consideraciones en este caso de la pandemia, pero a la vez también el trabajador pues, entonces, tiene que conocer que tiene que ponerse en práctica otras medidas también, como de repente, como le mencionaba, el físico, mejorar lo que es el hacinamiento del ambiente, mejorar lo que es la ventilación, ¿no? Que haya un continuo abastecimiento de los equipos de protección personal, lavarse las manos correctamente, ya sea con agua y jabón, o hacer en todo caso la higiene de las manos con el alcohol en gel. Para el retiro, sobre todo, luego de cada retiro de EPP, tiene que hacerse su higiene de las manos, pero aplicar, que se les estaba mencionando en su momento, de que tenemos tanta carga de pacientes, tanta cantidad de pacientes por atender, que no aplicamos por alcohol en la parte, la zona de la superficie de la mano, no tocó originar de que nos confiemos demasiado y por una mala técnica tal vez de lo que es la higiene de la mano, vamos también a contaminarnos con el virus. Perfecto. Muchas gracias, licenciada Zulueta. Magistra Marlene, creo que quería ¿Sí? la palabra. Sí, yo quería también mencionar lo siguiente. Los equipos de protección personal juegan un papel muy importante, pero también hay que saber cómo utilizarlos. Se ha demostrado en algunos casos que el personal se contagia o de repente se pone en mayor riesgo cuando se retiran los equipos de protección personal. Ahí es el punto. Tienen que saber cómo se van a retirar. Entonces, creemos nosotros que cuanto más equipo de protección me pongo dos, incluso algunos han querido, han optado por ponerse 2 pares o 3 pares de guantes. Entonces, eso me crea un riesgo al momento de retirarme. Incluso el uso de los mamelucos, cuando se utiliza y cuando se retira el uso en los mamelucos, hay una técnica cómo debemos retirarlo. Si no lo sabemos retirar, allí es el riesgo. Lo otro es la confianza en que yo creo que la compañera que tengo al lado, con la cual realizo turnos, hago turnos, entonces no está sin COVID, eso también me puede llevar o me puede conllevar a incrementar el riesgo. Y se han dado casos de que hay trabajadores o algunos trabajadores que podrían estar asintomáticos. Entonces, en el momento de utilizar en las áreas de nutrición, por ejemplo, lo había mencionado, es allí donde nosotros nos retiramos la mascarilla. Entonces, lo correcto es que en un ambiente cerrado no podemos permanecer muchas personas y si vamos a consumir alimentos, aquí tenemos que tener un distanciamiento de más de 1 metro a 2 metros de distanciamiento entre uno y otro trabajador. Entonces, es un riesgo si nosotros estamos en el vestidor, por ejemplo, y no guardamos el distanciamiento, y se ven los casos en donde tenemos un ambiente de descanso que se conoce. En esos ambientes o en esos que le llaman estar de descanso, allí hay el riesgo también. En algunos trabajadores que se infectaron, se les preguntó, o sea, usted cuando está en ambiente de descanso, ¿se coloca o se retira la mascarilla? En algunos casos nos dimos con la sorpresa que algunos se retiraban la mascarilla para descansar. Entonces, no hay que bajar la guardia y hay que supervisar a los trabajadores. En algunos casos no optan por ir a las áreas para consumir alimentos y hacen grupos, sobre todo en las guardias nocturnas, hacen grupos para la compra de deliveries, por ejemplo, y entre un grupo consumir alimentos. Entonces, allí es donde existe el riesgo de contagio. Entonces, si bien es cierto, hay que saber utilizar los equipos de protección personal, pero el personal de salud tiene que saber utilizarlo y no tiene que bajar la guardia. Recordar que no solamente es cuando nosotros estamos en el ambiente hospitalario, sino también cuando estamos en casa, porque muchos trabajadores no necesariamente se han contagiado durante la atención al paciente. Se pudieron haber contagiado cuando estaban en ambientes de compras, por ejemplo, o en un compartir o una visita familiar. Entonces,
existen muchas causas, muchos factores que podrían conllevar a que el trabajador de salud pueda contagiarse. Muchas gracias, Magistra Marlene. Licenciada Blas, ¿algún comentario? Sí, hay una segunda pregunta que quedó sobre el tapete. Hablarles de los EPP lo han mencionado perfectamente bien las colegas que me han antecedido. Con respecto a el monto por fallecimiento, precisamente por COVID. El gobierno ha determinado que COVID-19 se va a reconocer como una enfermedad profesional, pero ojo, no se puede generalizar. E inclusive el hecho de ser trabajador de salud no significa que se me puede reconocer si es que me infecto como una enfermedad ocupacional, siempre y cuando, y esto qué importante es que contemos en los centros asistenciales con equipo altamente especializado de, valga la redundancia, especialistas en el tema de salud ocupacional o medicina del trabajo o prevención de riesgos laborales. Si se demuestra que la infección de COVID adquirida por un trabajador de salud fue en sus labores, porque recuerden es un riesgo, son trabajadores de salud, alta probabilidad de contagio, entonces sí se le debería reconocer como una enfermedad profesional. Pero si ha sido un trabajador que lo ha adquirido en forma comunitaria, definitivamente no se le puede reconocer, cosa que el dispositivo legal no lo comenta, no lo enuncia de esta forma. Por otro lado, todavía no hay montos determinados, a no ser, y esto sí es obligatorio, que todos los trabajadores de salud contemos con el seguro complementario de trabajo de riesgo, sea por una EPS o por el salud mismo, donde va a dar la protección, la asistencia de salud, como también la cobertura económica para los trabajadores que adquieren una enfermedad reconocida como una enfermedad profesional, como es el caso de COVID-19. Sabemos también de que las personas, en este caso las colegas que han sido contagiadas con el COVID, reciben un apoyo económico. El monto no lo conozco, por ejemplo, del Consejo Regional 3 del Colegio de Enfermeros. A nivel sindical posiblemente también reciba un apoyo de tipo económico, ya depende de cómo maneje la economía cada sindicato de base o los sindicatos nacionales, tanto de salud como de la federación, parte de MINSA, o también las agrupaciones sindicales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. No sé si habrá también en las clínicas privadas o entidades privadas, pero sí hay ciertos apoyos económicos para las personas que han sido contagiadas, y para fallecidos sería cuestión de coordinar con el seguro, con la empresa que brinda la cobertura del seguro complementario de trabajo de riesgo, cuáles son los montos o cuál es el monto establecido para indemnización de los trabajadores infectados o los trabajadores fallecidos por esa enfermedad. Es todo. Muy bien, muchas gracias. Sí, definitivamente el Estado ha impuesto, ¿no?, el seguro de vida para todo profesional de la salud. Y me establecen de que de acuerdo a los rangos en los cuales, por ejemplo, MINSA ha establecido un rango de 50.000 soles. Ese es el rango del riesgo a la vida del personal de la salud. Esto también va a diferir en relación a quizás si es de salud, y como lo ha precisado usted también, de las Fuerzas Armadas, porque si bien es cierto y dispone de que debe existir un seguro de vida, esta es abierta a que cada institución acoja a bien con quién realizaría esta cobertura del seguro, ¿no? O sea, con qué broker, aseguradora. Tenemos otra pregunta. Es en relación a sala de operaciones y nos dice: si ya me retiré el equipo de protección personal y voy a entrar a una nueva cirugía con el mismo equipo que estuve, ¿es necesario bañarse previamente para colocarse el nuevo equipo de protección personal? ¿Quién nos responde? Licenciada Zulueta. Bien. Hay que tener en cuenta que el equipo de protección personal, nosotros tenemos que utilizarlo dependiendo en este caso el ambiente donde nos encontremos. Si estamos hablando de que es en sala de operaciones,
Si es un paciente, en estos momentos ahorita prácticamente todos somos sospechosos de COVID, ¿no? Entonces tenemos que tomar todas las medidas de cuidado y de control para colocarnos los equipos de protección personal. Nosotros lo que vamos a hacer es, una vez que nos hemos retirado el equipo de protección personal que hemos atendido a un paciente, todo eso se va a tener que descartar, ¿no? Y tendremos que colocarlo o tenemos que colocarnos otro nuevo equipo de protección personal. La verdad, yo no tenía entendido que hay que bañarse para poder colocarnos un nuevo equipo de protección personal. Simplemente todo tendría que ser un nuevo equipo porque el ambiente tiene que ser lo más esterilizado posible y los equipos tienen que estar totalmente esterilizados, ¿no? Pero de ahí a que uno se tenga que bañar, no, no, no está escrito en todo caso en ninguna normativa que hay que bañarse para poder colocarse en un nuevo equipo de protección. Pero sí, todo el equipo tiene que ser nuevo para esta operación, porque como ustedes saben, el siguiente de las operaciones tiene que ser lo más estéril posible. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Dice Mercedes Andrés, he observado que algunas colegas se colocan la mascarilla N95 y sobre ella una mascarilla quirúrgica de 3 filtros. La pregunta es, ¿cumple su función la mascarilla N95? Bien, bueno, en primer lugar, lo que se llama al equipo de protección respiratoria es un respirador N95. La normativa, la 456, sí menciona, ¿no? Está escrito que para poder prolongar, en este caso, el uso extendido en estos tiempos de pandemia, se puede utilizar una mascarilla quirúrgica sobre el respirador. Entonces, esto nos ayudaría a que, si es que la mascarilla puede recibir algún tipo de contacto con algún tipo de fluido o secreción, pues la mascarilla yo me la retiro, porque eso ustedes saben que eso solamente máximo me va a durar para un turno, pero el respirador no se va a malograr, no se va a deteriorar el filtro, porque acá sí hay que tener en cuenta algo, si el respirador ha tenido en este caso contacto con algún tipo de fluido, ¿no? Sea sangre o cualquier tipo de secreción, simplemente este respirador ya no va a poder ser reutilizado, ¿no? El respirador tiene que mantenerse en todo momento sin contacto con secreciones, porque si no eso ya alteraría o debilitaría lo que es la eficiencia de la filtración. Entonces, sí lo menciona la normativa, podemos utilizar sobre el respirador N95 una mascarilla quirúrgica para prolongar su uso extendido de este equipo de protección personal. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué pasaría si en vez de usarla por encima del respirador N95 se utiliza primero la mascarilla quirúrgica primero y encima el respirador N95? Eso sí, no se debe realizar, porque allí sí ya no se va a producir un adecuado ajuste entre el respirador, que es el equipo de protección personal, y el rostro de la persona. Allí sí estaríamos empleando una mala técnica para colocarnos el equipo de protección personal. Nunca se debe colocar primero la mascarilla y luego el respirador. No, así no va a proteger al trabajador, porque lo que se busca es que haya un adecuado ajuste, o sea, hay un sello hermético, no debe haber ningún espacio por donde pueda ingresar cualquier tipo de partícula. Entonces, tiene que estar directamente sellado al rostro el respirador N95. Perfecto. Esto ya ustedes lo han aclarado, pero vuelven a consultarlo. Se habla de diferentes tamaños de la mascarilla o respirador N95. Lamentablemente han comprado, parece, lotes de talla M, que muchas veces son bastante grandes para el rostro de una persona más delgada o un rostro más pequeño. Entonces, ¿qué se debe hacer para que exista diferentes tamaños de mascarilla o respirador N95, sobre todo para aquellas personas donde no hay el correcto sellado que se pide, ¿no? Bueno, lo ideal realmente es de que el respirador, antes de que se le debe proporcionar al trabajador, debe habérsele realizado una prueba de ajuste. Entonces, con esta prueba de ajuste que también hay que comprar, o sea, el establecimiento de salud tiene que comprar todo ese kit para poder realizar la prueba de ajuste. Allí con esa prueba de ajuste se va a poder determinar realmente qué talla necesita el trabajador, ¿no? Para su rostro,
de equipo de protección respiratoria. Esto es lo ideal, esto es lo adecuado. Ahora, lamentablemente en estos tiempos, como les digo, por la pandemia, donde la forma de contagio es a través de la vía inhalatoria, pues se han brindado los equipos de protección respiratoria, los respiradores, y se ha obviado tal vez este paso importante que sí está mencionado dentro de lo que es el programa de protección respiratoria. Debe de hacérsele previamente realizado una prueba de ajuste para poder determinar a través de ella cuál es el tamaño de respirador que debe utilizar según el tipo de rostro, ¿no? Porque tiene que ser, como le digo, garantizar un sello hermético entre el respirador y el rostro de la persona. Eso es lo adecuado. Y si no sucede esto, lo que podemos hacer es cuando nos dan un respirador, pues tenemos que hacer nosotros lo que se llama una prueba de ajuste de tipo cualitativo, nada más, ¿no? Colocamos el respirador, nunca olvidarnos de poder darle la forma del clic nasal, y luego lo que tengo que hacer es soplar suavemente. Cuando yo soplo, tengo que darme cuenta de que no debe haber fugas. Nuevamente, si observo que hay fugas, me vuelvo nuevamente a dar un ajuste del clic nasal metálico, ¿no? Lo acomodo bien el respirador y nuevamente vuelvo a soplar. Lo puedo hacer a través de, en este caso, una presión positiva o una presión negativa. O puedo soplar y yo tengo que sentir pues que el respirador se hace como un globito. Eso significa que pues no hay escape de aire por ningún lado. Entonces, esta es una prueba de ajuste o una forma de verificar, pero de una manera cualitativa. Lo ideal es hacerlo a través, en este caso, utilizando el kit para realizar la prueba de ajuste, ¿ya? Entonces, eso sería lo ideal. Muy bien. Licenciada Blas. Bueno, en este momento sí, es lo ideal, pero ya no hay tiempo, nos ganó el tiempo, nos ganó la pandemia, y realizar las pruebas de ajuste, que eso es trabajar de forma ordenada y coordinada, ya no hay tiempo, simplemente ya se compró. Entonces, ¿qué es lo que hay en el mercado? Las KN95, donde particularmente yo veo que esto no ajusta, número uno, por la posición de las ligas. Las ligas apoyadas en los pabellones auriculares, realmente lo que está produciendo más daño en el pabellón que lo que puede ajustar. Y lo que sí he notado, y esto es una manera de comentario, o un poco la experiencia, lo que sí he notado, por ejemplo, el utilizar este tipo de aditamentos para poder ajustar el respirador, o para poder ayudar a que el respirador pueda ser ajustado en forma adecuada, porque para que funcione un respirador es porque hay un ajuste o sello facial. Esto permite que se ajuste y se adhiera al rostro y pueda proporcionar la protección que requiere el personal que está expuesto a esta pandemia. Entonces, estos son aditamentos, los KN95, las ligas que se apoyan en los pabellones auriculares, particularmente yo veo que no está funcionando. Pero si logramos que se ajuste, es más, hay rostros más pequeños, hay rostros más gorditos, hay más alargados. Este tipo de aditamento tan sencillo puede ser esto, puede ser una tira con 2 botones para permitir el ajuste, sí está ayudando muchísimo a dar la protección a los trabajadores. Solo una experiencia. Licenciada Blas, muchas gracias por aquella precisión que siempre es bueno conocer. Bueno, definitivamente muchas gracias, estimadas colegas, por su presencia, a cada una de nuestras ponentes invitadas en la mesa redonda, y rápidamente, en 2 minutos, una conclusión puntual para a todas las colegas de San Bartolomé que hoy están celebrando el día con nosotros, pero capacitándose. Definitivamente, le vamos a dar el pase primero a ver a la licenciada Blas en 2 minutos, una recomendación o quizá el saludo, no sé, ya ustedes lo dirán. Bueno, reiterarles nuevamente el saludo, el reconocimiento y la gratitud a todas y cada una de las enfermeras que están poniendo la vida, el alma, el corazón, el conocimiento con sus pacientes, COVID y no COVID también a la vez. Y pedirles, déjense cuidar. La labor de los que hacemos salud ocupacional es cuidar a los cuidadores. Jamás nos imaginábamos enfermeras enfermas, el enfermo es el paciente, pero las enfermeras también nos enfermamos.
Y esto significa, debo conocer a qué me estoy exponiendo para saber cuáles son las herramientas, cuáles son las armas con las cuales me voy a proteger, más aún en ese tiempo de una pandemia, una guerra dolorosa donde no hay balas, no hay bombas, pero cuánto daño está produciendo. Por favor, cuídense, protéjanse, mucha fe, mucho optimismo, mucho cuidado. No nos confiemos porque podemos caer enfermos. Cuidémonos todos, cuidemos al prójimo, porque si nos cuidamos, cuidamos también a la familia. Y nosotros amamos a nuestra familia. Así es que un fuerte abrazo, a cuidarse, a protegerse y felicitar, porque hoy domingo, feriado, nuestro día, estamos aquí conectados, compartiendo la experiencia, el conocimiento, y que particularmente me voy a ir satisfecha si por lo menos se ponen a meditar la importancia del autocuidado. Es el momento de cuidarnos, no es el momento de confiar. Cualquiera es sospechoso. Un fuerte abrazo, cordial, fraterno a todos y cada una de ustedes y tengamos un gran día. Ya habrá tiempo para celebrar con la familia, los amigos, los compañeros, los colegas, en fin. Un fuerte abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, licenciada Blas, por las palabras y sobre todo autocuidado. Eso es lo que tenemos que recalcar. Le damos el pase a la licenciada Zulueta, sus 2 minutos para salud. Bien, también quiero hacer llegar este saludo para todas las enfermeras, colegas nuestras, que pasen realmente un bonito día. Los que están trabajando, bueno, lo compartirán en este caso con sus pacientes, con sus compañeros de trabajo, y los que estamos hoy día descansando, lo hacemos pues con nuestra familia, ¿no? Así es, tenemos que extremar las medidas de prevención. Nos hemos dado cuenta ahora con esta pandemia qué importante es aplicar correctamente todas las medidas de prevención en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo lo que busca es el bienestar de las personas, y no solamente las personas como pacientes, todos nosotros, ¿no? Trabajadores debemos de cuidar y proteger nuestra salud, debemos de mantener en todo momento siempre las medidas o aplicar las medidas para cuidarnos en todos los ambientes, ya sea en el trabajo, en la calle, en la casa, porque realmente en estos momentos que nos encontramos en pandemia, en cualquier lugar podemos contagiarnos. Entonces, no pensar de que solamente en el trabajo voy a extremar las medidas y ya cuando me voy a movilizar a mi casa o cuando ya voy a estar en casa, ya voy a bajar la guardia. Realmente en cualquier lugar podemos contagiarnos. Entonces, tomar las medidas de prevención, de protección, y bueno, de esa manera también nunca perder, ¿no? Nosotros que somos católicos o que tenemos una fe religiosa, nunca perder en todo caso ese espíritu de que Dios nos proteja, nos acompañe siempre en todo momento y que nos dé la salud para hacer nuestro trabajo de la manera más adecuada y la manera más correcta. Muchas felicidades en su día y realmente pues hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, licenciada Zulueta, y como lo dice, extremar la prevención. Eso es lo que tenemos que también enfatizar con cada uno en el ejercicio profesional. Y Magíster Marlene Tasaico, por favor, sus palabras. Bien, yo lo que quería mencionar es a todas las colegas que están presentes en esta capacitación virtual, es el poder que tiene el conocimiento. Esto es muy importante. Mientras más nos alimentemos de conocimiento, mejor vamos nosotros a enfrentar estos retos. La enfermedad, la pandemia, representa un reto para los profesionales de la salud, y más que todo para los profesionales de enfermería que están en primera línea. Se sabe que esta enfermedad tiene una evolución nueva de la cual estamos aprendiendo, pero hay que rescatar los puntos positivos. Nos estamos empoderando en lo que es la parte de humanización, en lo que es la protección del personal de salud. Si anteriormente nos costaba mucho hacer que el personal se coloque bien un respirador,
se coloque bien los equipos de protección personal, se lave las manos, ahora lo están haciendo. Y eso es lo positivo de esta pandemia. Sin embargo, la enfermedad, esta situación de salud, está trayendo consigo muchas personas que incluso han perdido la vida y dentro de ellos colegas profesionales de la salud. Pero de aquí a un tiempo vamos nosotros a recordar a esta epidemia como un año que nos dio mucho conocimiento y del cual tuvimos lecciones aprendidas, porque nos va a permitir ser mejores profesionales, nos va a permitir de repente ser mejores personas, porque si en algún momento nosotros no hemos valorado el estar con los amigos, el estar con la familia, el seguir las normas de bioseguridad, los cuidados y la vigilancia correcta de los mismos trabajadores de salud, ahora lo tenemos que hacer. Entonces vamos a fortalecer el sistema de salud, porque se ha visto que nos llegó la enfermedad y hemos estado en muchos ámbitos desprevenidos. Entonces, a las colegas, a los que están en esta capacitación virtual, síganse capacitando, porque eso le va a permitir a ustedes actuar sin temor y actuar de manera correcta. Lamentablemente, debimos celebrar este año porque es el Año Internacional de Enfermería, Nursing Now. Debimos estar en otros escenarios, pero nos tocó, pero de alguna manera ha permitido de que se visualice la función importante que tienen los profesionales de enfermería y los profesionales de la salud. Entonces, feliz día. No, de repente no han sido los mismos, en los otros años, las ceremonias que estábamos, pero nos va a marcar este año, un año diferente, es un año con muchos retos, y bueno, tengamos en cuenta que la vida sigue, que los retos siguen, que pasarán muchos años, vendrán cosas nuevas, pero sí nos va a hacer más fuertes, eso no cabe ninguna duda, vamos a ser fuertes y tengamos en cuenta que las normas por algo existen y el conocimiento tiene que desarrollarse cada vez más y buscar nuevas evidencias científicas. Actuemos con evidencia científica, que eso nos va a permitir ser mejores profesionales. Feliz Día de la Enfermera a cada uno de ustedes. Muchas gracias por sus palabras, Magistra Marlene Tasaico. Definitivamente, el conocimiento nos empodera. En una situación en la cual vivimos, el conocimiento, el humanismo, la empatía, la responsabilidad, todos aquellos valores, porque definitivamente enfermería es la profesión que tiene el cuidado de la vida. Y un agradecimiento a cada uno de ustedes, profesionales, que son nuestros cuidadores, porque salud ocupacional cuida al cuidador, en definitiva. Y cada una de todas las conclusiones, de los énfasis que ustedes han venido virtiendo en esta mañana, en la cual nos están acompañando las colegas del San Bartolomé, definitivamente agradecemos esa experticia, ese don de dar a conocer aquellos temas que quizás no son tan involucrados en el profesional de la salud, porque a veces el emergencista se enfatiza en capacitación de emergencias, el de sala de operaciones, pero salud ocupacional, la seguridad, la bioseguridad, es un eje transversal que todos debemos conocer. Muchas gracias, licenciada Blas, licenciada Zulueta, magíster Marlene Tasaico, un agradecimiento. Y a nombre de la Asociación Civil Oscar Treyes, CICAT Salud, un feliz día de la enfermera. Realmente un reconocimiento a la labor, al desempeño que vienen haciendo cada uno de ustedes, desde donde estén, como lo dijimos, desde la primera línea, siendo personal asistencial, en la investigación, donde la evidencia científica tiene que ir primando de la mano también en el quehacer de enfermería, en la docencia, cuando estamos formando el hoy y el mañana de enfermería, y en gestión, también definitivamente aquellas gestoras que están trabajando por el día a día de nuestra enfermería. Feliz día, estimada colega. Con esto terminamos nuestra mesa redonda, agradeciendo a cada uno de ustedes y especialmente también a nuestras ponentes por haber dedicado
nuestro día, un domingo, un espacio para poder compartir experiencias y conocimiento. Muchas gracias y nuestro reconocimiento. Muy feliz Día de la Enfermera. Gracias, feliz Muchas día. gracias a ustedes.